yo lo que me encargo siempre es de poner a las personas permeables y disponibles para la cargada de info. O sea, mi tarea más que nada tiene que ver con limpiar el cuerpo físico para dejarlo Mm, disponible para activar esa información. claro, Entonces, por eso que hacemos reenergizar. siempre ahí coordinado con Sandra. Ah, tiene nombres, tiene, no me los recuerdo. Sí, bien. Hay muchos seres que te reciben. Y una de las cosas que yo te jorobaba el otro día es que si hay algo que todas las personas que hicieron un curso contigo o tuvieron una lectura registrada acá, chicos, si hay algo que se acuerdan todos es que es de la Antonia, ¿no? Sí, De la la voy Antonia. La a Antonia es patentar, como... Antonia. Lo tenés que patentar. Entonces, para que contarle a la gente, la Antonia es como Fabi le llama al ego, a su ego le llama la Antonia. Entonces está en una comunicación constante con la Antonia que es muy graciosa. Este, pero contanos un poco de la Antonia, también para, a mí lo que me pasa un poco el otro día te decía, con respecto al ego es que no sé dónde empieza el ego y dónde termina el ego, ¿viste? Es un concepto que entiendo lo general, pero me cuesta como abarcarlo, ¿viste? O entender dónde empieza y dónde termina. Contanos un poco del ego, que obviamente creo que has trabajado bastante el Mira, tema ese. a mí me pasó que yo hice como el caminito al revés de cómo, bueno, al revés no existe derecho al revés. A ver, ¿cómo puedo explicar? Cuando empecé a canalizar información, yo me daba cuenta que la mayoría de las personas eran como una planilla Excel. Era como que yo empezaba a dar información y terminaban siempre como con los mismos rasgos de personalidad, eran como muy parecidos. Y después conectaba con otra persona y era igual que aquella otra que le habían dicho como muy similar y siempre le tenían que decir que tenía que trabajar su personalidad. Entonces cuando yo llego a terapia y empiezo a trabajar con mi terapeuta, ella me empieza a hablar de lo que era el eneagrama. Entonces algo que yo siempre, el que lo doy en mis talleres específicos, porque mi taller, la forma que yo tengo de enseñarlo es como a mí me hubiera gustado recibirlo. Desmitifico un montón de cosas que a mí me dijeron que no se podían hacer, porque siempre fui muy subversiva de decir, esto no se puede hacer así. Le digo, ¿por qué? O sea, y yo siempre digo en las clases, háganlo ustedes como quieran. Y después se fijan. Y si se golpean, pero tenés que aprender. Digo, ¿por qué no puedo cerrar los ojos cuando estoy con mis registros abiertos? Que yo no entendía, digo, que el alma con los ojos cerrados no funciona. O cosas así que cuando yo aprendí no me cerraban. Pero además como vengo a romper mucha estructura, yo es como que me decís que no y es peor. Entonces digo, que no. O sea, y entonces eh, con mi terapeuta me empieza a hablar sobre el enneagrama y me empieza a decir, Fabi, ¿estuviste indagando lo que es? Digo, no, pásame info que quiero empezar a saber. Dice, bueno, es porque en realidad el programa ego está estudiado desde la psicología en muchas ramas, pero a mí el enneagrama me encanta porque es muy fácil. O sea, cada persona, de acuerdo a la herida de su niño interior, genera cierta personalidad. Entonces, como en las lecturas yo, o sea, que tengo mucha facilidad de ir al niño y ver cómo era el niño, digo, empecé a darme cuenta que en función de las heridas que tenía el niño, era lo que le decían los maestros después que tenía que trabajar. O sea que nosotros somos siempre almas manifestándonos y lo único que te impide manifestarla es tu ego. Por eso que para mí enseñar registros, yo trato de enseñar más sobre el ego, porque registro vos ya sos alma. Trato de enseñar que tu ego es lo que te interfiere en esta dimensión, que es lo que no te está dejando manifestar la esencia que sos. ¿El ego es igual a personalidad? Sí, O sea que podríamos sacar la palabra ego y decir personalidad y es exactamente lo mismo, tiene el mismo alcance. sí, sí. Mm, Yo tengo una personalidad emocional. Todo te lo voy a todo te lo voy a pasar por lo kinestésico, lo emocional, todo lo voy a necesitar sentir para poder tomar una decisión.
Vos hablabas de tu hermana que no llora. Es mental, te lo digo de aquí a la Mm, China. ¿Entendés? No mm, se le despianta un claro. lagrimón nunca, porque lo procesan de otra manera distinta. Entonces jamás a un mental le vas a decir que se ponga a llorar, ¿no? Le sale. Mm, Procesa de otra manera la info. sí. Son programaciones, son formas de traducir la información en este plano. Y existen 9. Somos tan básicos y es tan chiquito el programa ego que cuando vos ya sabés cuál es, o sea, eh, ¿cómo te puedo explicar? Es como que te lo aprendes de memoria cuando te está saboteando. Mm, Ya lo sabés y ya lo agarraste. Por eso que sí. para poder comprender a tu Antonia, yo siempre digo, fíjense qué herida traen, empiecen a indagar y empiecen a estudiarse a ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, eh, a un ego emocional, capaz que un maestro le dice, bueno, tenés que serenar más a tus emociones, no meterte tanto en las emociones, vivirlas, pero no tan fuertes, por ejemplo. Y después Mm, toca una lectura con un ego que es mental y le piden, necesitamos que conectes más con las emociones. Y yo digo, ¿cómo puede ser que para uno le dice una cosa y el otro todo lo contrario? ¿Entendés? claro. Y eso va de acuerdo a la herida que tiene y a la personalidad que tiene.